Pero ahora, para ampliar sobre este tema, vamos a darle la bienvenida a Ignacio Utín. Él es periodista especializado en Europa Oriental y Balcanes, quien nos acompaña desde Buenos Aires. Muy buenas noches, gracias por tu tiempo. ¿Me escucha? La ONU, la Unión Europea, te escucho. Vamos entonces ya a comenzar de una vez con este tema que ciertamente pues es bastante interesante, y es que la ONU, la Unión Europea y hasta políticos rusos responsabilizan a Putin por la salud de Navalny. Las manifestaciones no se detienen a pesar de las amenazas, pero uno se pregunta, ¿hará esto la diferencia? ¿Se puede pensar realmente en que el Kremlin cambie su visión de Navalny? Yo creo que es realmente muy difícil que eso ocurra. Hay que tener en cuenta que en septiembre hay elecciones en Rusia, y si bien el partido Rusia Unida, el partido oficialista, el partido de Putin, ha perdido apoyo, de hecho en febrero, después de las primeras manifestaciones que hubo luego de la detención de Navalny, el apoyo a Rusia Unida cayó notablemente, cayó a los niveles más bajos en 20 años. Aún así, el nivel de apoyo más bajo en 20 años significa alrededor del 40%. Es mucho, es realmente mucho apoyo. Con lo cual, no creo que pueda haber un cambio repentino, un cambio demasiado brusco en la política rusa. De hecho, hoy en el discurso ante la Asamblea Federal de esta mañana, Putin no lo nombró a Navalny, no habló del tema. No me parece que le sea tan relevante. Y de todas formas, las manifestaciones le están golpeando a la puerta. Hoy hubo manifestaciones muy importantes, en febrero hubo manifestaciones más importantes aún, hubo al menos 1.600 detenidos esta tarde en Moscú, en toda Rusia, y creo que eso puede implicar de alguna forma un cambio, pero creo que es un cambio a largo plazo, no necesariamente ahora, no necesariamente antes de las elecciones de septiembre. Y quizás Ignacio habrá perdido un poco de popularidad, pero la realidad es que Putin pudiera estar en el poder al menos hasta el 2036. Y creo que lo hará, por cómo está manejando hoy su gobierno, salvo que le ocurra alguna desgracia de salud, salvo que se enferme, o salvo que él simplemente diga hasta acá, creo que va a seguir en el poder hasta el 2036. Me parece que tiene mucho apoyo aún. Y en ese sentido, tanto que se habla de Navalny, lo cierto es que Navalny fue candidato alguna vez. De hecho, intentó ser candidato a presidente en el año 2018 y apenas si juntaba alrededor del 5% de intención de voto. Finalmente no pudo ser candidato, se lo prohibió la Corte rusa, la Corte de Moscú, por una condena previa que tenía del año 2013, pero aún así tenía apenas 5% de votos. Y me pregunto, creo que vale la pena preguntarse, si esta detención desde que él volvió de Alemania luego de ser envenenado en agosto pasado, esta detención, estas manifestaciones, no hacen más que darle entidad a Navalny. Una persona que, reitero, tenía apenas el 5% de intención de votos hace menos de 3 años. Hoy por hoy es mucho más conocido, es mucho más popular y ha logrado de alguna forma unificar a la oposición rusa. No solo a los liberales, sino también a los comunistas y a todo lo que hay en el medio. Ahora, la pregunta es, ¿hay suficiente oposición en Rusia como para que esta oposición unida pueda hacerle frente a Putin? Y me parece que hoy, al menos hasta este momento, no la hay. No es suficiente. Tanto que, pues, por ejemplo, ignoró por completo el tema en este discurso del día de hoy. Y, por cierto, la notoriedad a Navalny se le dio precisamente este hecho, el que haya sido envenenado, luego entonces estando en Alemania, y cuando regresa, pues es encarcelado en Rusia. Ahora, hablemos del discurso. Envió un mensaje puntual Putin a Occidente. Dijo, cualquiera que atente contra la seguridad de Rusia se arrepentirá como nunca. Denunció que no cesan los actos inamistosos contra su país.
Y por otro lado, hemos visto también en este discurso el día de hoy cómo condenó lo que llamó intentos de cambiar gobiernos por la fuerza en Venezuela, en Bielorrusia, pero no mencionó lo que pasó en Kiev o lo que sucede en Donbass, en la frontera entre Rusia y Ucrania, y la presencia de las tropas rusas. ¿Doble moral descarada? ¿Critica lo mismo que hace o cuál es la estrategia de Putin en este caso? Es una pregunta muy interesante. Creo que todos estábamos esperando que en el discurso de hoy hablara del Donbass y hablara de Ucrania y hablara de la movilización de tropas. Y sin embargo no lo hizo. De hecho, casi no habló de política internacional. Se enfocó en lo que sucede puertas adentro, de próximas ayudas financieras que dará a distintos ciudadanos en Rusia, y habló muy poco de lo que sucede puertas afuera. Una de las cosas que dijo, por un lado, esto que usted mencionaba, que una amenaza abierta a Occidente, de hecho, habló de que no se cruzaran líneas rojas con Rusia, y no aclaró a qué se refiere con esas líneas rojas. Dijo que Rusia lo definirá a su momento. Es una amenaza, es una amenaza el momento abierta. En que en teoría... No, definitivamente tratando de mostrar un poderío, pero sí, es una amenaza ciertamente. Ignacio, se me termina el tiempo, pero no sabes cuánto disfruto conversar contigo sobre este tema. Te invitaremos en otra oportunidad. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ignacio Utín, periodista especializado en Europa Oriental y Balcanes. Buenas noches. Buenas noches.